¿Qué nos dice el teorema del encaje emparedado? Dice que si nosotros consideramos tres funciones reales, sean f, g y h, tres funciones reales, tales que, y entonces vamos a tener en cuenta una desigualdad, que voy a tener en cuenta que la función f de x es mayor o igual a la función g de x, que sería lo mismo que decir g de x menor o igual que f de x, pero a la vez f de x es menor o igual a la función h de x. Y eso se cumple para todo x en un intervalo. En un intervalo i que está contenido en los números reales. Entonces, esa es la hipótesis que tenemos del teorema. Tres funciones que cumplen esta desigualdad en cierto intervalo de los números reales. Ahora, si el límite cuando x tiende a un valor, llamémoslo x sub 0, de la función g de x es el mismo valor del límite cuando x tiende al mismo valor x sub 0 de la función h de x, y digamos que ese valor es un número L, un número real, lo que nos dice este teorema es que entonces podemos afirmar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x es el mismo valor de L. Eso es lo que nos está indicando este teorema, ¿no? Teorema de encaje o emparedado. Voy a explicar gráficamente cómo se interpreta este teorema. Si nosotros suponemos aquí en el plano cartesiano, y digamos que aquí tengo el valor x sub 0, que para x sub 0 el valor del límite va a ser L. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos? Que el límite de g de x, ese límite me da L. Entonces voy a dibujar una función, tanto que por izquierda como por derecha, la función g de x se aproxime a L. Entonces voy a dibujar una función de esta forma. Digamos que esta que está aquí es la función g de x. Entonces noten que esta función g de x, cuando nosotros nos estamos aproximando a x sub 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la función se aproxima a L, ¿no? Nos estamos aproximando a L tanto por arriba como por abajo. Cuando yo me aproximo a x0 por izquierda, los valores de g de x son menores a L y se aproximan a L. Y por derecha, los valores de g de x son mayores a L. Ahora, voy a construir ahora una función h. Una función h de x. Entonces la función h de x también se aproxima a L
tanto por izquierda como por derecha. Entonces digamos que la función h de x es esta función. Aquí tiene que llegar a L y es de esta forma. Esta es la función h de x. Entonces noten que a medida que yo me aproximo a x sub 0 por izquierda y por derecha, la función también, tanto por izquierda como por derecha, se está aproximando a dicho valor. Vamos a hacerlo como un puntico aquí. ¿Mm? Ahora, pero tengan en cuenta que en el dibujo yo tengo que graficar. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir? Que tengo que concluir esto que tengo aquí. Que el límite cuando x tiende a x0 de f de x se aproxima a L. Pero tengan en cuenta que f de x cumple esta desigualdad. Es mayor que g de x, pero a la vez es menor o igual a h de x. Entonces, ¿cómo identifico que cuando grafique la función sea mayor que g de x y mayor o igual que g de x y menor o igual que h de x? Lo que tengo que tener en cuenta es que en el gráfico, si una función es mayor, debe estar por encima de la función que es menor. Entonces, por ejemplo, f de x podría partir desde aquí. Entonces, si f de x parte desde aquí, miren que f de x está por encima de la verde, es decir, mayor o igual a g de x, y está por debajo de la morada, que es h de x. Entonces, supongamos que es una función como tipo senoidal que hace esto. Entonces, miren que las funciones h y g, pues lo que hacen es actúan como si fueran los límites del gráfico de la función f de x. Entonces, noten que así la función f de x sea una curva como tipo senoidal, se puede identificar que el límite tanto por izquierda como por derecha de x sub 0 para la función f de x también se aproxima a dicho valor L. Este teorema es muy importante porque nos permite resolver algunos límites que no son inmediatos. Por ejemplo, si nosotros el ejercicio es calcular el límite cuando x se aproxima a 0 de x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Entonces, noten que al tener 1 sobre x tengo la indeterminación 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, 1 sobre 0, tengo la indeterminación 1 sobre 0 que el resultado es infinito. Y al tener infinito, el seno de infinito no se puede calcular debido a que que infinito no es un número. Entonces, por lo tanto, este límite inmediatamente no lo puedo desarrollar. Así tenga aquí el 0 al cuadrado, que me daría 0 multiplicado por este valor, me daría infinito. Entonces, tengo la indeterminación 0 por infinito, ¿no? Entonces, en este caso, tengo una indeterminación 0 multiplicado por infinito. Entonces, ¿cómo resolvemos este límite? Entonces, para nosotros, esta función que tengo aquí va a ser la función f de x. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar dos funciones, una g de x y otra h de x. Que yo sepa que una función de dos funciones que yo pueda construir esta desigualdad, que yo sepa que la función del límite que me piden calcular es mayor o igual a g de x y a la vez es menor o igual a h de x. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de algo básico de trigonometría. Entonces,
se sabe que para todo valor teta en los números reales, el valor de seno de teta siempre oscila entre -1 y 1. Eso es lo que uno conoce de la trigonometría básica, que el seno de un ángulo, no importa el ángulo que yo tome, por más grande que sea, siempre el valor siempre va a ser mayor o igual a -1, pero menor o igual que 1. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tomar teta como 1 sobre x. Por lo tanto, sea teta igual a 1 sobre x, con x en los números reales, x diferente de 0. ¿Por qué razón diferente de 0? Porque tengan en cuenta que me estoy aproximando a 0, más no voy a tomar dicho valor. Entonces ya sabemos que teta es cualquier valor real. ¿Qué concluimos? Entonces, concluimos que -1 es menor o igual a seno de 1 sobre x, y esto es menor o igual a 1. Entonces, si nosotros observamos, comparamos lo que tenemos acá dentro, que eso va a ser nuestro f de x, y lo comparamos con lo que tenemos acá arriba, entonces podemos observar que lo único que le hace falta para terminar es multiplicarlo por x al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Una desigualdad, si sabemos que siempre es positivo un valor, podemos multiplicarlo por dicho valor y no va a cambiar la desigualdad. Por ejemplo, aquí para que lo tengan presente, yo tengo que 1 es menor que 5. Si yo lo multiplico por 2 en ambos lados, se va a mantener la desigualdad. Entonces, si yo multiplico por 2, me queda 1 por 2, 2, y acá me queda 5 por 2, 10, siempre y cuando el valor por el que multiplique sea positivo. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico por un valor negativo? Por ejemplo, en lugar de multiplicar por 2, voy a multiplicar por -2. Entonces, cuando multiplico por -2, me quedaría -2, acá me queda -10, y ahora este signo cambia. Ya no queda menor o igual, sino que queda mayor que. Entonces, eso para que lo tengan presente. Pero en este caso yo voy a multiplicar por x cuadrado, que sin importar el valor de x que yo tome, el resultado siempre es positivo, ¿no? Entonces, ahora, al multiplicar la anterior desigualdad por x al cuadrado, que sabemos que es un número mayor que 0, tenemos que, y entonces, ¿qué nos va a quedar? -1 por x cuadrado, nos quedaría menos x al cuadrado, menor o igual a x al cuadrado por seno de 1 sobre x, y esto menor o igual que 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Y entonces aquí observemos que esta que está aquí va a ser para nosotros la función f de x. Por lo tanto, esta función que tenemos acá va a ser la función g de x, y esta que está acá, esta parábola, va a ser la función h de x. Y entonces aquí voy a aplicar el teorema
del emparedado. ¿Qué me dice el teorema del emparedado? Que debo calcular el límite de las funciones que están a los extremos, cuando en este caso, cuando tiende a cero. Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a cero de menos x al cuadrado. Y tengo que comprobar que da el mismo resultado del límite de la función que está al lado derecho, que es h, y pues este límite no tiene indeterminación y sabemos que me da 0 al cuadrado y el otro da menos 0 al cuadrado, que el resultado es 0. Entonces, el teorema del emparedado nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado por el seno de 1 sobre x, el resultado también es 0. ¿Mm? Y esto, así como hicimos la interpretación geométrica con, eh, con el límite anterior, en la parte teórica, podemos nosotros hacer la interpretación acá en GeoGebra, ¿no? Entonces vamos a acercarnos, voy a colocar esto más cerca, aquí, más cerca del origen, para que observemos. Entonces, si nosotros, la función está entre menos x cuadrado y x cuadrado. Entonces, voy a dibujar la función menos x al cuadrado, que es una parábola hacia abajo, y la función x al cuadrado, que es una parábola hacia arriba. Y si yo grafico la función x al cuadrado multiplicada por el seno de 1 dividido entre x, a ver, vamos a colocarle aquí por, entonces noten que voy a colocarla en otro color para que se note, color rojo. Entonces noten que la función siempre va a estar por encima de la curva que está en color azul y por debajo de la parábola que está en color naranja. Y esta función, a medida que yo me voy aproximando a cero por el lado izquierdo y por el lado derecho, esa función también se aproxima a cero. ¿Mm? Miremos ahora otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el siguiente límite. Calcular el límite cuando x tiende a infinito. Profe, perdón. Profe, Bueno, vamos a calcular entonces este límite. X tiende a infinito de seno de x sobre x. Entonces, al igual que en el anterior ejemplo, como lo vimos en el anterior ejemplo, entonces nosotros sabemos que la función seno, no importa el ángulo que esté adentro, seno de x está entre menos 1 y 1. Entonces, nosotros pues vamos a identificar qué es lo que nos hace falta. Siempre lo que va a estar en el centro es lo que nosotros vamos a tener en cuenta como f de x. Entonces, en nuestro caso, nos hace falta dividir entre x. Entonces, ahora, aquí tengo que tener en cuenta si x tiende a más infinito o a menos infinito, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo
como límites laterales. Entonces, vamos a tomar unas como viñetas. Entonces, vamos a tener en cuenta que x se aproxima a más infinito. Entonces, si x se aproxima a más infinito, entonces sabemos que x es un valor positivo, coma. Al multiplicar la desigualdad, al multiplicar por... ¿Qué nos hace falta multiplicar? O sea, tenemos que dividir entre x o lo mismo que decir multiplicar por 1 sobre x. Entonces, al multiplicar por 1 sobre x, y tengo que tener en cuenta cómo es este valor. Entonces, si x se aproxima a más infinito, 1 sobre x es un valor positivo. ¿Mm? Porque como x se va a más infinito, entonces x es positivo. Y 1 sobre un valor positivo me da un valor también positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que el límite, el límite no, la desigualdad es la que tengo que escribir. Entonces me quedaría menos 1 sobre x menor o igual a seno de x sobre x, porque sería multiplicar seno de x por 1 sobre x, seno de x por 1 seno de x y dividido entre x. Y esto me queda menor o igual a 1 por 1 sobre x, que me quedaría 1 sobre x. Y aquí vamos a aplicar el teorema del emparedado. Entonces, como el límite cuando x tiende a más infinito, mucho cuidado que estoy tomando límites laterales, ¿no? A más infinito, de menos 1 sobre x. Y el límite cuando x tiende a más infinito de la parte derecha, que es 1 sobre x, ¿no? Los límites de los extremos. Entonces, tengo que verificar que son iguales. Los dos límites tienden a 0. 1 sobre infinito nos da 0. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, como estos límites sabemos que dan 0, los dos de los extremos, por lo tanto el límite que está en el medio debe dar 0. Entonces, por lo tanto, concluimos que el límite cuando x tiende a más infinito de seno de x sobre x, el resultado nos da 0. Ahora vamos a tener en cuenta la otra parte. ¿Qué pasa si x se aproxima a menos infinito? Entonces, si x se aproxima a menos infinito, al multiplicar por 1 sobre x, que también tengo que multiplicar, pero como x se aproxima a menos infinito, sabemos que x es un número negativo. Entonces 1 sobre x también sigue siendo un número negativo. Tenemos, entonces, ¿qué nos queda al multiplicar la desigualdad? Nos va a quedar lo mismo, menos 1 sobre x, en el centro nos va a quedar seno de x sobre x, y en el extremo derecho va a quedar 1 sobre x. Pero como estamos multiplicando por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces ya no es menor o igual, sino que es mayor o igual. Entonces nos queda esta desigualdad. Pero esta desigualdad es equivalente, la cual es equivalente a tener 1 sobre x menor o igual que seno de x sobre x y menor o igual a menos 1 sobre x, ¿no? Es decir, lo que estaba en el lado izquierdo lo escribo en el lado derecho y viceversa. Y el signo cambia de sentido. Y aquí aplico el teorema del encaje emparedado. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es igual al límite
Perdón, aquí era menos infinito. X tiende a menos infinito. X tiende a menos infinito de menos 1 sobre X y este límite también nos da 0. Entonces, hemos garantizado con el teorema del encaje o emparedado que el límite cuando X tiende a menos infinito de seno de X sobre X es igual a 0. Ahora, finalmente, ¿qué concluimos? Finalmente, ¿qué hemos comprobado? Que el límite cuando X tiende a menos infinito de seno de X sobre X dio 0 y el límite cuando X tiende a más infinito de seno de X sobre X también nos dio 0. Esto nos permite concluir que el límite cuando X tiende a infinito sin signo de seno de X sobre X, el resultado es 0.